Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Yo me llamo Julio Alfonso, soy profesor de guaraní y en esta ocasión quiero charlar un poco junto con ustedes que están asistiéndome, que me están asistiendo de otro país. Yo vivo en Brasil actualmente, ya 16 años en Brasil, pero soy paraguayo, estudié en Paraguay y en Paraguay siempre hablamos el guaraní desde pequeño, desde niño. Y hoy quiero charlar un poco con ustedes. ¿Qué opinan ustedes sobre el idioma guaraní? Quiero que me dejen en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? Si es un idioma interesante o no. ¿Qué te parece a ti el idioma guaraní? Bueno, de mi parte pondré mi opinión, lo que yo pienso sobre el guaraní. A mí me es así un orgullo inmenso estar hablando ese idioma, que es uno de los idiomas más antiguos y todavía que es hablado por millones de personas. Creo que son más de 5 millones de personas que hablan todavía el guaraní. Y a mí eso me es muy importante conocer su profundidad, pues el guaraní, ellos ya existían desde antes de que, entre comillas, se descubriese la América. Porque muchos dicen América se ha descubierto, pero América ya existía y existían sus poblaciones, quienes estaban civilizados lógicamente a su manera más primitiva. Gracias a los europeos que han venido, nos han traído muchas cosas importantísimas que contribuyeron para nuestro día a día de hoy, principalmente sobre la tecnología que tenemos ahora. No seamos también hipócritas de decir que nunca debían haber venido a nuestros países. Claro que sí, debían haber venido, pero quizá cambiasen un poco la política de la época, pero en la época no sabemos cómo se discurría todo eso. Pero la verdad es que en Paraguay, el Paraguay ha sido privilegiado por el idioma guaraní. Acá en Brasil, por ejemplo, el Marqués de Pombal, un portugués, eliminó el idioma guaraní, que era a língua geral, que se le dice acá en Brasil, inclusive colocando así a las personas, infligiéndole castigo, castigaba a las personas que no aprendían el portugués. Y entonces eso fue muy difícil para los brasileños, pero en Paraguay, al contrario de Brasil, los jesuitas empezaron a hacer la traducción del idioma guaraní y enviaron al rey de España. Hay un libro de 1600 y poco, creo que es, si no me falla la memoria, donde el jesuita o alguien que lo escribió, ahora no me acuerdo muy bien quién era, pero un día les traeré esta información completa. Y él escribió una carta al rey de España en la época, o a la corona de España, y decía así que el idioma guaraní no ofendía a la fe cristiana y no era una lengua, ¿cómo se le dice? Una lengua pagana, no era una lengua pagana. Creo que así se le dice en español. Y entonces desde ahí empezaron a hacer la traducción y como hubo un desacuerdo, creo, o algo en Perú, porque venían también de la corona española para Perú, porque allá también había bastante oro, pero en ese momento hubo una discordia, creo, en Perú, una revolución, y entonces no pudieron más los españoles que venían de España ingresar a Perú, y todos esos españoles fueron direccionados a Asunción, a la capital del Paraguay, que es la ciudad madre, madre de ciudades, se le declara. Y ahí en Asunción empezaron a poblarse todas esas personas, y Asunción justamente fue elegida para ser la ciudad madre de todas las colonias españolas, para que desde ahí saliesen expediciones para todas las partes de las provincias o las colonias españolas. Y entonces eso fue elegido estratégicamente porque según dice en la historia, es que Paraguay, o sea, Asunción, es un plan alto. Nosotros le decimos plan alto acá en Brasil, que era un playo alto, un lugar estratégico de donde podían allí abrigarse mejor. Y comenzó entonces a ser fundada Asunción en 1537. Y entonces empezaron a llegar muchos españoles que iban a Perú, pero no podían entrar, entonces fueron todos direccionados hacia Asunción, y entonces Asunción comenzó a crecer mucho. Y los indígenas, los indios, que son los guaraníes, empezaron también a migrarse a Asunción, y ellos hacían sus casas alrededor de Asunción. Y entonces ellos comenzaron, a partir de esta carta que le mandaron a la corona española, que los guaraníes podían
así hablar su propio idioma y estudiar en su propio idioma. Entonces los jesuitas empezaron a evangelizar el cristianismo a esos guaraníes y ellos empezaron a mezclarse, a fundirse. Entonces las españolas se casaban con los guaraníes y las guaraníes se casaban con los españoles y así fue sucediendo esa larga historia de donde nació el paraguayo. El paraguayo es una mezcla de español con indígena o con indio. Creo que en Paraguay no le gusta que se le llama de indio, se le debe llamar de indígena. Así más o menos creo yo. Yo digo esto porque tengo un poco de experiencia. Vivía en una ciudad, no era una ciudad, le llamamos una campaña, le llamamos en Paraguay. Creo que en otros países se le dice pueblo. Vivíamos en un pueblo pequeño. En Paraguay le decimos campaña. Y en esa campaña, alrededor de esta campaña, había 12 tribus de guaraníes, indígenas guaraníes. En Paraguay, inclusive hay más o menos 16 tipos en Brasil le decimos etnias indígenas, creo que es etnias, no sé cómo se le dice más ahora en español, no me acuerdo, hace mucho tiempo que no hablo constantemente el español y cuando vivía en Paraguay sí que hablábamos más guaraní que español y hoy hablo más portugués que cualquiera de esos idiomas. Aunque para leer, escribir sí que soy experto en eso, lo digo no para enorgullecerme, pero para que sepáis que siempre soy un estudioso de los idiomas, principalmente del portugués, del guaraní y del español. Y consigo transitar entre ellos y les puedo hablar con propiedad de lo que estoy diciendo, que el guaraní es un idioma muy lindo y vale la pena fijarse. Entonces en este canal mi proyecto es que tú que me estás viendo de otro país, si quieres acompañarme, si quieres ayudarme a que crezca este canal, acá estoy creando un foro para que este idioma nunca se pierda, nunca venga a perderse. En Paraguay, por ejemplo, hoy está muy fuerte, ¿cómo les puedo decir? Está muy fuerte la influencia del español. Entonces los niños pequeños ya crecen hablando español, ya no hablan más el guaraní como nosotros hablábamos. Y esto yo no quiero que se pierda, por eso estoy acá todos los días haciendo esta fuerza y les pido a ustedes que son paraguayos, que tienen hijos, que enseñen a vuestros hijos a hablar el guaraní, cada día más hablar, aunque no lo va a usar nunca, pero es una forma de mantener la esencia y de siempre recordar de dónde hemos venido. Entonces, más esto le quería decir que el guaraní desde entonces, desde la fundación de Asunción, que fue en 1537, y a partir de ahí empezó a haber una mezcla, a mezclarse el castellano con el guaraní, y de ahí nació el Yopara. Yopara es nada más una traducción de mezclado o misturado en portugués, mezclado, misturado, esto sería el Yopara, que es allí mezclado, está junto, está fundido junto, esto es Yopara. Entonces, por ejemplo, si yo digo en guaraní, voy a viajar a Asunción, por ejemplo, una frase les voy a escribir acá, a viajata Asunción. Fíjense que uso el viajar del español, prestado del español, para hacer mi frase en guaraní, pero a viajata Asunción, pero lo estoy conjugando en guaraní, pero usando el verbo viajar, que es del español, dentro de mi idioma guaraní. Y así encierro acá este video, espero que te haya gustado. Si te gustó la charla, si quieres más charlas como esta, podemos hablar más y más. Y quiero mucho que te suscribas a mi canal para que pueda ser conocido en otros países, para que pueda difundirse en otros países y conocer un poco de nuestra cultura, que es el guaraní. A mí, por ejemplo, me encanta mucho, veo muchas veces, creo que es el idioma gallego, creo que es el gallego de Galicia, que mezclan el portugués con el español y a mí eso me suena muy interesante. Una vez he oído decir la lua cheia, eso me dejó muy emocionado por oír cómo se funden los idiomas y de ahí nace un nuevo dialecto que es muy interesante y muchas personas pueden interpretar de esta manera. Otra parte que he visto, monediña, creo que es la monedita, o filhinho mío, por ejemplo, usan el filhinho como hijito. Todo esto es muy importante y hace parte de nuestra historia, por eso les quiero compartir. Y les quiero decir que mi canal, o sea, el canal Aula de Guaraní, es
el mayor canal de enseño o de aprendizaje guaraní en YouTube. Creo que habrá sí otros canales, pero este es el mayor canal donde puedas conocer sobre el idioma guaraní. Y así me despido de ustedes. Que Dios se quede con ustedes en vuestra casa, les puedan bendecir y que siempre podamos acá estar juntos hablando sobre el idioma guaraní. También quiero llamar a los profesores de guaraní. Estoy creando un proyecto donde haremos una vez por semana lecturas en guaraní en vivo acá en mi canal. Cada uno podrá presentarse y hacer su lectura para entrenar sobre la lectura en guaraní, porque muchas personas tienen dificultades de leer en guaraní. Pero esto voy a dejar para un otro video más específico. Y así, ya yo ya ve.